El diseño humano es un sistema, es una forma que sintetiza en un solo gráfico un montón de corrientes, te permite ver muy detalladamente tus características, cuáles son tus dones naturales. El diseño a lo que te invita es intentar descubrir si estás identificado con hábitos o con aspectos que no están en tu naturaleza. Arrancar, emprender, ¿no? Toda esta cultura del just do it, de te tienes que lanzar, te tienes que atrever. Wow, se experimenta mucha frustración y en algunos casos una gran decepción, como incluso una amargura de ver que no funcionó. Aquí el generador cumple un papel clave. Si tienes este tipo, digamos que estás equipado o equipada de serie para poder reproducir un movimiento energético en el tiempo. El tema es, ¿en qué? Ninguno de los tipos y ninguna de las variaciones está hecha solo para estar todo el tiempo decidiendo con la mente. La mente la coloca en un lugar de herramienta. Digamos que es un proceso que va liberando a la persona de algo que no es natural en su energía. Y ese conocimiento tan valioso, ese don, lo puede utilizar en el contexto en el que procede para su diseño. Somos únicos, es decir, no hay un diseño igual. Cuando te pones a calcular, no es un patrón de todos los generadores son iguales. Es increíblemente diferente, o sea, no, eso ya es valioso, que exista tu versión y aprender a amar esa versión, a aceptarla, a integrarla, es súper sanador para la persona. Imagina que puedes volcar en tu trabajo y en tus relaciones diarias tus mejores cualidades y que puedes regularte desde una energía que es tuya en realidad, respetándote en lugar de forzándote, porque lo haces por aquello de que te lo han indicado o porque tú crees que debes hacerlo de una manera que en realidad no tiene nada que ver contigo. Sé que me entiendes y que esto lo has vivido de alguna forma en tu vida. No sé si habías oído hablar del diseño humano, pero tanto si lo conoces como si no, quédate a conversar con Rodrigo Salas y conmigo porque vas a poner claridad en esta forma de autoconocimiento y te va a ser útil para descifrar de una forma intuitiva qué cosas tienen más o menos que ver contigo. Porque no detenernos en este punto a menudo nos hace sufrir mucho. Esto es No Vale Callarse. Soy Ana Bayo, periodista y coach psicoemocional, y juntos vamos a fortalecer tus habilidades comunicativas y emocionales para impulsar tu desarrollo personal y profesional, porque aunque aún no lo sientas, puedes expresarte con tu voz propia. Sí, tú también tienes ese poder y ya no tienes que callarte, ni conformarte, ni minimizarte. Únete a nuestro círculo de confianza para que puedas expresar tu voz propia en un ambiente seguro y puedas comenzar a expresarte de un modo mucho más auténtico. Dentro, episodio 49. Rodrigo Sala, buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué momento estés de la vida. Bienvenido a No Vale Callarse. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Ana, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, de que pasemos un ratito juntos. Este tema surgió de una manera muy casual y lo voy a explicar porque el diseño humano, que es de lo que vamos a hablar hoy y vamos a aprender contigo, pues supe, pues yo creo que hace bastantes años. Y un poco estuve leyendo, bicheando, haciendo un perfil del que tú nos vas a hablar ahora. Pero bueno, este tema sé que está ahí y he continuado con unas disciplinas y con otras, llevando hacia adelante todo este proceso de estudio y autoconocimiento que no para nunca. Y hace poco, hablando con una persona por la que siento mucho cariño, mucho aprecio, que los dos conocemos en común, fue Jonas Ñana, me dijo, pues sabes que Rodrigo cuenta esto muy guay y es un tema sobre el que él trabaja bastante bien. Y dije, pues vamos a hablar con él sobre diseño humano porque seguro, seguro vamos a poder aprender y aclarar un poquito más sobre esto. Este tema es conocido, pero quizá no tanto, por eso a través de este espacio vamos a procurar darle voz, Rodrigo. Así que muchas gracias. Gracias, gracias a ti por la oportunidad de compartir sobre el diseño. Es un conocimiento que es verdad que ya tiene unos años, esto empezó en el 87, pero no es tan mainstream todavía Mm. como otras cosas, ¿no? Y tiene este carácter de profundidad, de detalle,
que a veces como que no todo el mundo abrió esa ventana de par en par a mirar, a ver qué ocurre conmigo, qué es esto que me sale, y ha entrado a ese nivel, ¿no? Y el diseño humano ofrece esa puerta tan completa que, bueno, cuando lo abres, eso no te lo acabas, ¿no? De todo lo que tiene. Dios, esto me causa mucha curiosidad, lo de la profundidad, que también me contabas tú cuando hablamos hace poquito, antes de hacer el programa. Vamos a empezar por el principio para que todo el mundo lo pueda entender de una forma simple y sencilla. ¿Qué es? ¿En qué consiste el diseño humano, Rodrigo? El diseño humano es un sistema que proviene de un cuerpo de conocimientos, vamos a decir. Es como una comprensión de conocimientos de cómo funciona la forma. Y el sistema de diseño humano proviene de ahí. Es una forma que sintetiza en un solo gráfico un montón de corrientes, ¿sí? Desde la astrología hasta el I Ching, sistema de chakras, hasta incluso la forma de conectar los canales de la cábala. O sea, tiene como un montón de información que por ahí, por separado, es muy antigua, pero es una nueva síntesis de cómo esas piezas encajan. Y la forma de encajar que tienen esas piezas es que te muestran como cuál es tu impronta, cuáles son tus dones naturales, y ahí poder discernir qué es natural para mí y para mi vehículo, y qué es totalmente, vamos a decir, receptivo, que no es tu función, sino que es más bien, bueno, algo con lo que vas a conectar o que los otros te van a traer. Entonces el sistema de diseño humano te permite ver muy detalladamente tus características, cuáles son tus dones naturales, e incluso te ofrece otras formas de síntesis, como es el perfil, el tipo, bueno, los nombres que tiene por todos lados, ¿no? Con todos los centros, todos los canales. Entonces, uno puede ver el sistema desde muchos prismas, pero yo creo que el más profundo es ver que te ayuda a aceptar y trascender. Ujú. Bueno, dicho así, suena todo súper interesante y para las personas que yo creo que a quien no le gusta este tema del autoconocimiento, parece que es una herramienta que te ayuda mucho. Por lo tanto, si te he entendido bien, es como una mezcla de distintas disciplinas en la que tú ahora nos vas a contar cómo, a través de unos datos personales, me parece que es, vas a encontrar como una especie de resultado, pero que coincide con un perfil que se basa en una serie de cualidades. ¿Es un poco por ahí? Sí, es un poco por ahí. Y hay solo un detalle ahí que creo que es importante resaltar, que si bien bebe de todas esas fuentes, no es como el resultado de la suma, sino que es una tercera cosa. Es como que valida la astrología, valida el I Ching, valida el sistema de la cábala, valida los centros, los chakras que puedan salir a una persona, pero no está como diciendo esto más esto, sino que toma de todo eso y produce una nueva forma de mirar. Vale. Entonces, ahí está como lo novedoso, digamos, lo sorprendente del sistema. Vale, es como un resultado nuevo. ¿En qué momento de tu vida llegaste a todo esto, Rodrigo? ¿Cómo fue para ti todo este proceso de saber que esto existía, entrar en contacto? Mm. Seguramente tú sí que hiciste tu perfil y a partir de ahí, bueno, cuéntanos tú. Bueno, la verdad que fue una sincronicidad porque no estaba en mis planes en absoluto. Yo soy cofundador de la plataforma Ser Libremente y allí un día quien fue el traductor durante 20 años de Ra, que es el fundador de este sistema, pues su traductor, que es Alok, que vivía en Ibiza, un día nos contactó para que le organicemos una presentación en Barcelona. Y contactó a mi compañera Marta, recuerdo que me llamó y me dijo, oye, esto hay que grabarlo, esto tenemos que hacer algo, esto es muy interesante, míratelo porque... Y ella ya había investigado, pero yo no había hecho ni caso. Y cuando lo miré, dije, esto es muy raro, pero es muy detallado, hay mucha información aquí. Y claro, cuando ya fui a esa presentación y la vi y estuve ahí, entonces ya comenzó un camino de acompañar a este profesor a hacer toda la formación. Y al final me vi allí haciendo la formación en español, haciendo la formación en inglés, haciendo la formación ya a un nivel más profesional, haciendo todo lo que había, ¿no? Todo lo que salía en ese camino donde lo acompañamos a él.
Y una cosa llevó a la otra, pero no estaban mis planes ni aprenderlo, ni estudiarlo, y mucho menos dedicarme profesionalmente. Eso vino con el tiempo. Ahora ya, de esto hace unos 11 años, más o menos. Guau, 11 años han pasado ya. Mm. Quería decirte cómo lo experimentaste tú. Desde mi desconocimiento sobre este tema, a lo mejor sí que conozco un poco más de otros temas, ¿no? PNL, sobre el tema enneagrama, y hay una cierta controversia sobre la que yo misma reflexiono a veces, ¿no? Y lo hablo con algunas personas, que es como, pues si tú dices que en ti hay una dominancia de la kinestesia o de que eres más visual, o si eres un número 9 en eneatipo, significa que a lo mejor tienes como más reforzadas estas partes y tienes una tendencia comportamental hacia un lugar. Y hay personas que me dicen, vale, pero esto es como un encasillamiento, entre comillas, ¿no? Es como de alguna forma encerrarme en una cajita, identificarme con una manera. No tengo ni idea si el diseño humano también va por aquí o es algo totalmente diferente en este sentido. Es muy buena tu pregunta porque yo creo que ocurre en muchas ocasiones y con muchas herramientas, que en lugar de ayudarnos a recolocar a la conciencia en un lugar más sano, nos encierran en una nueva etiqueta, ¿no? Y entonces acabamos como intentando vivir con eso o encajar ahí adentro y bueno, es como cambiar un hábito por otro o cambiar una camiseta por otra distinta, pero no es quitarse la capa, ¿no? Es ponerse otra diferente. Aquí el diseño humano habla de características genéticas y de aspectos que vienen dados, ¿no? Como un don natural. Si uno obvia las formas de síntesis que son el tipo, el perfil, que en realidad son un poco una ayuda para que el analista pueda, para que el analista y para que la persona que lo recibe pueda tener más claro cuál es su diseño, o sea, para que sea más fácil, más didáctico. Ujú. El diseño a lo que te invita es a eliminar una falsa identificación y a intentar descubrir si estás identificado con hábitos o con aspectos que no están en tu naturaleza. O sea, no te dice tú eres este patrón o eres este perfil, sino que es muy claro con cómo es tu vehículo. O sea, aquí el diseño hace una diferenciación entre lo que es el observador, o sea, la mente observadora o el perceptor, aquel que ve, por decir así, el ser, Sí. luego lo que es la conciencia mental, o sea, mis pensamientos y todo lo que ocurre en mi cabeza, y la conciencia del cuerpo. O sea, los pone como en tres espacios diferentes y entonces yo puedo ver con qué me identifico o con qué ya no es necesario que me identifique porque no es natural para mí. Entonces, no te atrapa, sino que te coloca en un lugar de observación. Ujú. Es interesante esta aportación y no sé si con esto que nos acabas de explicar te refieres a los famosos condicionamientos, ¿no? Que todos tenemos en la vida y por los que nos dejamos llevar y de alguna forma pensamos que somos eso o que deberíamos de comportarnos de acuerdo a eso y el famoso dilema que la mayoría hemos tenido, ¿no? Lo que creo que soy, lo que sí se espera de mí, por lo tanto me identifico. Sí, pero no, pero tengo dudas, pero de todas maneras parece que debería de ser así, por lo tanto voy a tirar por aquí y esto pues nos hace sentir pues mal, frustrados, infelices y entonces si nos ayuda como a soltar esto, ¿cómo fue para ti? ¿Tú eres de un perfil proyector? Yo soy del tipo proyector, sí. A ver, vamos a explicar esto de los cuatro tipos. Sí, yo creo que puede ir bien para las personas que lo estén viendo en la versión imagen, ¿sí? Ujú. Los que lo están escuchando esto a nivel de podcast o que lo están oyendo en la versión audio, luego pueden ir a buscar la versión con imagen si quieren ver también las imágenes que vamos a compartir. Pero Genial, creo que puede ayudar para comprender un poco cómo está estructurado el sistema, ¿sí? genial. Este es el gráfico general. Esto diríamos sería como un gráfico donde se ven los nueve centros, donde se ve un poco los canales y se ve Ajá. cómo está la cosa. Sí, Pero una los cuatro. plataforma de sonido. En este momento, Rodrigo ha proyectado en la pantalla una imagen y nos va a explicar sobre la imagen. Puedes ir al canal de YouTube y allí, además de que lo vas a escuchar y él te lo va a explicar muy bien, lo puedes ver. Gracias, gracias Ana. Los cuatro tipos realmente son cuatro síntesis que se hacen para poder simplificar la explicación de ciertas configuraciones, ¿sí?
Aquí en esta imagen podemos ver cómo hay cuatro tipos ¿Sí? que se dividen en dos que son energéticos o son de acción, vamos a decir, Vale. y dos que son no energéticos, que están más basados en el reconocimiento. Entonces, estos cuatro tipos tenemos, entre los no energéticos, tenemos al proyector y al reflector. El Vale. proyector es un arquetipo muy diferente del reflector, pero ambos tienen como un tema de reconocer, utilizar la conciencia y la comprensión. Vale. Los energéticos, que son los de acción, el generador y el manifestador, tienen más una función de hacer, de interactuar con la energía, de mover la energía y aplicarla en algo. Entonces, somos muy diferentes todos y también hay porcentajes muy dispares, ¿sí? Por ejemplo, a modo de curiosidad, de proyectores hay como el 22 y pico por ciento de la población, de reflectores solo el 1,5%, o sea, Lo son había leído y lo tenía aquí apuntado para comentarte porque me ha llamado mucho la atención, porque el generador parece que está como en un 35, podría ser, y Mm. el manifestador en un porcentaje parecido, el proyector en un 22, Sí. pero en unos 75, bueno, al menos ese es el dato que yo encontré, y me pareció como una gran diferencia. Entonces, se dan muy poco los reflectores, ¿no? Y como mucho los generadores. Bueno, los generadores, decías correcto, como un 35%, pero están los generadores y los generadores manifestantes, que juntos suman casi un 70%. O sea, son mayoría abrumadora los generadores, tienen como el dominio planetario, básicamente. Eh, sí, sí, sí. Vale. Entonces, hacemos la carta a través de unos datos que dejamos, que tú nos vas a decir ahora cuáles son, y Ujú. entonces la persona que está haciendo la interpretación, la lectura del perfil, se ayuda con cada una de estos tipos y de alguna forma le explica a la persona, pues mira, en tu caso, por ejemplo, pues proyector y la persona con la que hiciste el trabajo te dijo, pues, pues no lo sé, porque es muy bonito, me gustaría mucho que lo vierais porque es como una figura humana que tiene como una especie de puntos que están coloreados o no y aparecen como unas flechas. Y estos puntos pues tendrán información de importancia y las flechas también, ¿no, Rodrigo? Sí, realmente cuando entramos a ver un poco más en detalle, ahora podemos hacerlo comenzando por el tipo proyector, vemos que el diseño tiene los 9 centros, los 36 canales y que tiene a ambos lados del diseño un número de puertas, que son los numeritos que salen a la derecha en negro y a la izquierda en rojo. Ajá. Estos números son las propias activaciones que salen en el gráfico. Así que luego todo, conforme vas entrando, se va comprendiendo un poco el puzzle Ujú. y al final te va mostrando en negro lo que es consciente y en rojo lo que es inconsciente. Y cómo todo se va distribuyendo y se va conectando entre, por ejemplo, el plexo solar, las emociones o la raíz, ¿sí? O el centro esplénico que se ocupa un poco más de la supervivencia. O sea, cada centro tiene una función que ahora luego podemos detallar un poquito para que haya como un mapa sencillo, pero que vea Ajá. que es cada centro, ¿no? Pero volviendo a los cuatro tipos tienen como una nota o una cualidad que ayuda ya a que tengamos una primera idea de por dónde van los tiros en nuestro diseño. Y en el proyector se ve que es un tipo no energético y que es un guía. Un proyector tiene una función de guiar a los demás y de cumplir un papel aquí, vamos a decir, de, mm, de un uso de la conciencia y la comprensión. No Ah, tanto de trabajo o de funcionamiento energético. ¿Sí? O sea, si hay algún proyector escuchando en este momento, no es tu función trabajar. Lo que es trabajar tradicionalmente hablando, ¿no? O sea, esto de ajá. empujar de la rueda, hacer que la cosa avance, utilizar la energía para intentar construir, para intentar emprender, no es la función del proyector. Vale, por bajar esto lo más que podamos a tierra, es muy interesante esto que dices, porque habrá mucha gente que no conozca esta información, que vaya autoconociéndose de la mejor manera que puede conforme va pasando el tiempo y los años, y a lo mejor tenga un interés por una temática, Mm. Rodrigo, y diga, pues yo estoy súper interesado por el diseño informático o por el marketing o por lo que sea. Y a lo mejor tiene la iniciativa de, en este mundo global en el que vivimos, pues meterse pues, con una idea de negocio, con un emprendimiento o con lo que sea. Y claro, sí que tiene sintonía con esta temática y verdaderamente le gusta mucho.
pero a Ujú. la hora de ver su perfil, aparece como un proyector y a lo mejor está intentando cada día insuflarse una energía que ve que no tiene, por lo tanto está deseando que se produzca un avance que no ocurre nunca y eso es un agobio. Es muy común porque ahora lo vamos a ver, pero el único tipo que está aquí para iniciar y decir voy a arrancar con esto y me lanzo y abro camino es el manifestador. Es solo el 8,5% de la población. Todo el resto tiene otra forma natural de moverse y de interactuar. Y cada vez que intentamos los otros tipos como arrancar, emprender, ¿no? Toda esta cultura del just do it, de te tienes que lanzar, te tienes que atrever, wow, se experimenta mucha frustración y en algunos casos una gran decepción, como incluso una amargura de ver que no funcionó. Quiero Eh, agradecerte mucho que digas esto y que lo expliques así de sencillo, porque es mm, verdad que nos movemos en un mundo que es una maravilla porque tiene una cantidad de información brutal disponible, más que nunca antes en la historia. Y también tiene mucha confusión precisamente por un exceso de información. Y una invitación a ir adelante, lo cual es maravilloso porque los mensajes positivos están muy bien, pero a una invitación, por ejemplo, en el tema del trabajo, negocios y demás, al emprendimiento, a crea tu propia idea de negocio y crea tu propia empresa, diseña tu infoproducto. Si yo lo he hecho, tú lo vas a hacer también. Entonces, si tú eres un generador manifestador de las narices, que me encanta el perfil, por cierto, a lo mejor me estás diciendo a mí que soy un perfil totalmente diferente y que me encanta y que parece que cuando hablo contigo o lo escucho decir, pues conecto con eso, pero luego me voy a mi casa y ¿qué me pasa? Que no puedo hacerlo. claro, claro. En este caso que decías, que sería, por ejemplo, un generador manifestante, es muy común, porque un generador manifestante tiene una capacidad de manifestar, pero no es un manifestador, tiene más una capacidad de manifestar cuando algo ya arrancó por otros medios o a través de otros sistemas. Y, wow, esto es un gran descanso para quitarse de encima la presión de tener que impactar. Aquí el manifestador sí que está para impactar, pero no a lo loco tampoco. O sea, ellos tienen como a ver a quién y cómo, sí, y cuándo procede, cuándo no. Y sí, digamos que nuestras mentes tienden a querer controlar un poco nuestro funcionamiento y idealizan lo que yo voy a poder hacer, lo que podría hacer, sin estar en contacto con nuestra naturaleza, con nuestro vehículo, con nuestras capacidades. Lo pensamos, arrancamos y eso luego no se sostiene, ¿no? Entonces es muy frustrante y cuanto más nos podamos conocer a nosotros mismos, más claro va a ser el camino, más sencillo y menos, sí, menos automanipulación y autoengaño con este tipo de cosas va a haber. Claro. Ahora nos puedes poner, si te apetece, algún ejemplo cualquiera, sin citar a nadie personalmente, por supuesto, porque tú habrás vivido muchas situaciones de este tipo con gente haciéndole las lecturas. Pero si podemos explicar un poquito más el tema de trabajar desde ese concepto tan tradicional que hemos tenido en nuestra sociedad, a lo mejor algunos de nosotros en nuestra crianza del trabajo, a lo mejor no estamos diseñados para esto. ¿Cómo explicamos esto de una forma un poco más sencilla para que Hmm, entiendas que sí que puedes trabajar y que obviamente vas a poder desarrollar el trabajo que quieras, pero que a lo mejor estás en un camino que te está haciendo sufrir porque no es el rollo que tiene que ver con tu identidad, con tus cualidades y con tus maneras? claro, claro, esto es clave, esto es clave. Yo creo que voy a compartir la imagen del generador que nos Ujú. puede ayudar mucho a esta respuesta. Este otro tipo tiene este centro que vemos aquí en rojo, que es este centro sacral, este cuadradito que vemos en rojo, es uno de los 9 centros. Si sale definido, eres un generador o generador manifestante, pero tienes esta cualidad generadora, ¿sí? La clave que tiene este tipo es justamente a lo que estabas apuntando en tu pregunta. Es si están las capacidades, por ejemplo, para llevar una vida adelante en lo laboral, por ejemplo, sostener algo que muchas veces nos planteamos, lo damos por hecho, pero la maternidad, por ejemplo, es un tema que demanda mucha energía y a veces combinarlo con el trabajo, con la vida cotidiana, es algo que se ha de sostener. Se ha de Claro. sostener en el tiempo y no es un año o dos, es una buena parte de la vida, ¿no? Entonces, aquí el generador cumple un papel clave. Si tienes este tipo,
digamos que estás equipado o equipada de serie para poder reproducir un movimiento energético en el tiempo. El tema es, ¿en qué? Cualquier cosa, o sea, cómo discernir un poco qué es lo natural para justo tu diseño y qué no. Y aquí el generador tiene una ventaja. El generador tiene una ventaja que es que si el generador escucha su respuesta sacral, puede saberlo. Y que esto de la respuesta sacral, que suena un poco así como algo sacro, ¿no? Pero en realidad es porque se llama centro sacral este centro. Ajá. Esto es la capacidad de hacer justo este sonido que acabas de compartir. Ajá. Ujú. Ujú. Es como una respuesta natural. Digamos que no es una respuesta, vamos a decir, como súper analizada, Te súper iba a decir, me ha filosófica. salido naturalmente. Te iba a decir eso justo. Eso es. Es como una respuesta que sale natural y no está tanto en el ámbito de la mente ahí, ah, calculando las cosas, sino que está en el ámbito del cuerpo. Entonces es tan espontáneo, tan natural, que muestra que ahí está mi disponibilidad. Es como si tu cuerpo te estuviera diciendo, por ahí sí, eso sí, para eso estoy disponible. Entonces el sacral tiene esta ventaja, que cuando está definido es muy noble en responder, ajá, ujú, a lo que sí. Esto solo para los generadores. Los otros tipos a veces responden también, pero no es su vara de medir. No es con lo que uno ver si la disponibilidad está o no. Entonces el Vale. generador aquí puede escuchar su sacral y hay veces, Ana, que hay gente que se autoconvence, pero nunca dio esa respuesta. Entonces estás en ese trabajo, estudiando esa carrera, dijiste que sí a ir de vacaciones con esa gente, que no sé qué, pero no hubo esa respuesta natural. Si esa respuesta está, digamos que todo funciona o es sostenible. Es como un seguro de que eso es sostenible. Si esa respuesta no está, es como si estuvieras traicionando tu naturaleza. Luego vas a tener que esforzarte o que arrastrarte a ti mismo a cumplir con unos objetivos. Exacto, es como forzar, es como forzar. Yo me reconozco en eso, en algunos momentos de mi vida y hablo con mucha gente que se reconoce en eso. Y ahora te voy a contar algo por si a alguien le sirve de las personas que nos están escuchando, que es como la sensación a veces de tener una sensación de cierto vacío, especialmente en momentos de la vida donde te tienes que decidir pues, por una formación, por una carrera, por una oferta de trabajo, y que cuando estás en contacto con la persona que tiene el proyecto o que tiene la formación o que es experta en la temática, te gusta mucho, te involucras mucho en eso, pero cuando sales de ahí a lo mejor tienes como una falta de definición, como que no lo ves tanto ahí, ¿no? Como que no ves tu paso muy claro. Y hablándolo con la gente, sale mucho este tema, ¿no? Que al final te acaban diciendo, pero ¿qué tengo que hacer? Pero yo no te tengo que decir lo que tú tienes que hacer. Es una decisión tuya, solamente que entiendo que si esta herramienta es tan interesante para esto, está muy bien. Sí, hay como una toma de responsabilidad, ¿verdad? Con uno ver qué es lo natural para mí y el que lo tienes que notar eres tú, ¿no? El que tiene que notar si eso es correcto para ti, si esa es una vía natural para expresar tu energía, tus conocimientos. Y esto es un poco de lo que habla también el diseño, porque presenta distintas formas de reconocer lo que llamamos una autoridad interna. O sea que más allá de seguir una norma o de tener que adaptarse a un patrón mental, es reconocer dentro de mi propio vehículo, de mi propio sistema, una fuente de autoridad para tomar decisiones. Entonces, no es que cada tipo tenga una, sino que dentro de los tipos pueden salir diferentes, ¿sí? O sea, si el generador, por ejemplo, solo tiene el centro sacral y algún otro centro conectado, como por ejemplo el sacral y la raíz, entonces solo con la respuesta puede decidir si responde a eso o no. Pero si, por ejemplo, aparece definido el plexo solar, ¿no? Que sale un Ujú. canal que activa aquí el mundo de las emociones, uy, la autoridad interna pasa a hacer eso automáticamente. Es como que hay que esperar a que se desarrolle la emoción, hay que darle tiempo para ver si ocurre un poco más de claridad emocional en mi experiencia. O sea, que Hay cada dis- uno
Es como que ve su centro de autoridad o aprende a conocerla Mm. y se mueve más desde ahí que desde esta parte de convencimiento mental de que tendría que ir por un sitio o por otro. ¿Podría ser más o menos así? Exacto, en el diseño eso se ve muy claro. Ninguno de los tipos y ninguna de las variaciones está hecha solo para estar todo el tiempo decidiendo con la mente. La mente la coloca en un lugar de herramienta, de instrumento para compartir, traducir y compartir y combinar las ideas, o para inspirar a otros, pero no para decidir. Entonces, claro, aquí la mente es como que se rebota un poco, ¿no? Dice, no, no, Claro, claro. yo, yo estaba dirigiendo aquí el tema y de repente me quitan del medio o me pasan a un segundo lugar. Y es darle el lugar que le corresponde, porque la mente es una maquinaria impresionante. Lo que ocurre es que nos puede fascinar y nos puede eclipsar un poco lo que es nuestro movimiento natural. Y ahí es donde nos empezamos a confundir y empezamos a sentir dolor, frustración y un montón de problemas. El mundo de la mente es muy interesante, pero no está hecho para gobernar este plano, vamos a decir, mundano de la vida. Mm. Son aspectos que están mucho más en nuestro cuerpo, los que están preparados para guiarnos en una interacción en el plano mundano. Esto que estamos diciendo para la gente que a lo mejor está más familiarizada o queriendo acercarse a este tipo de mensajes está como, ¿no? Como más en sintonía. Y a lo mejor otras personas nos están escuchando o viendo y dicen, bueno, esto no sé si lo entiendo muy bien, porque yo misma en otros momentos de mi vida parece que estaba cortada por aquí, ¿no? O sea, era todo mente, todo ego, toda automatización y bueno, y esta apertura se va haciendo poco a poco y también es una decisión. Pero esta manera de entender las cosas a través del diseño humano es apta para todo el mundo, independiente de la situación, de la condición. Claro. em, yo creo que no. Creo que no es apto para todo el mundo porque a veces uno puede estar en un punto de la vida en donde quizá todavía uno está muy, muy, muy identificado con algo y el diseño humano, uno está tan identificado con un hábito o con algo que está, digamos, en otro punto que no es su diseño original, que cuando ve el diseño casi que le parece raro o le parece ajeno. Entonces, no es para todo el mundo. Sin embargo, últimamente, en estos últimos años sobre todo, está habiendo una aluvión de gente con respecto al diseño que se están abriendo porque está habiendo una aluvión de mentes que están queriendo ver un poco más allá y dándose cuenta de que algo no funciona, algo aquí no va bien. Espera, para un momento. Entonces hay una cantidad de autoindagación y de exploración en la sociedad que está eclosionando y eso los que nos dedicamos al diseño humano lo estamos notando mucho. Qué bueno, me alegra oír eso. Yo también siento que hay como una especie de movimiento y una inquietud muy bonita y cada vez se expresa pues con más claridad, con mayor apertura y eso me parece que está muy guay. Un ejemplo que tú quieras compartir, el que pueda ser, que sea una situación bastante parecida a lo que hemos pasado o están pasando algunas personas en este momento, como esta que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en el plano laboral, alguien que viene a hablar contigo no se aclara, no se siente bien. Yo he trabajado con personas que han invertido toda una vida y que estaban muy cercanas a la edad de la jubilación y que venían con procesos de somatización muy difíciles y han invertido toda una vida pensando que estaban haciendo lo mejor que podían, su apartado profesional, y estaban ya en una fase de amargura, ¿no? De mucha amargura. Entonces, un ejemplo cualquiera en este sentido con el que tú hayas trabajado. Bueno, he trabajado con muchos perfiles. Sí, realmente a veces llega la persona en un momento de transformación y es el momento como de descubrir un poco, ¿no? ¿Qué he estado intentando hacer media vida aquí con esto? Y me estoy dando cuenta que no disfruto, que no estoy bien, que no siento que vaya a mejorar. Y eso ya es un regalo porque la persona está diciendo, para un momento, ¿no? Ese gesto ya es lo más valioso. Es decir, espera, se baja de la rueda del hámster por un momento y a ver qué pasa aquí.
Entonces, esa gesto de evaluación ya es muy valioso. Y ejemplos, te podría dar muchos. Mira, un ejemplo de empresa más o menos reciente, de una persona que emprendió siendo proyector, siendo ya proyectora, y emprendió con ganas de hacer su negocio, de fundar su empresa, porque tiene una habilidad, ¿no? O sea, se dedica al mundo de fisio, y Mm. entonces, no sé si es una señal o no, pero últimamente he hecho varias empresas de fisio. Bueno, Digo, ¿tendré que ir al fisio? O sea, ¿qué es esto? eso tiene muchas interpretaciones. A lo mejor tienes que hacer un expertise dentro del diseño humano para el área de salud y ahí entra el oficio. A lo mejor tienes que ir al fisio. Lo he pensado, ¿eh? Lo estoy pensando últimamente, la Pues espalda, no lo mira, sé. Bueno, sacado esta curiosidad, esta persona emprendió y claro, tiene un gran talento. Tiene un gran talento, sabe hacer su trabajo con una técnica maravillosa, muchos años de conocimiento, y lo que sabe hacer se le da bien. Entonces, traducir eso en este mundo resulta ser que para todo el mundo significa, pues eso, tienes que montar una SL, tienes que alquilar un local, tienes que contratar gente que te ayude para esto, para el otro, montar una página web, tener las citas para que los clientes y entrar en esa rueda tradicional de funcionamiento. Claro, resulta que esta persona es proyectora. Entonces, estar moviendo esa energía y pasando por la camilla personas y personas y personas y personas es agotador, pero se le da muy bien, o sea, tiene unos conocimientos brillantes y tiene un don para eso. Entonces, está haciendo una transformación impresionante porque está virando su labor hacia un aspecto más educativo, hacia enseñar y cambiar que deje de ser un centro, vamos a decir, al uso, para ser una escuela profesional de fisioterapia, en donde ella como guía, porque es una proyectora, enseña a otros a mover la energía de una forma más coherente, más eficiente. Entonces, claro, esto no es una cosa de un día para el otro, esto es un proceso porque uno está muy habituado a eso. Pero conforme te vas soltando toda esa carga, al principio quieres como, si eres proyector, quieres como meter la mano, ¿no? Hacerlo, seguir haciéndolo tú. Digamos que es un proceso que va liberando a la persona de algo que no es natural en su energía. Y ese conocimiento tan valioso, ese don, lo puede utilizar en el contexto en el que procede para su diseño. Entonces ella ahora está, bueno, recolocándose en una función mucho más pedagógica y mucho más de gestión, en donde enseña una forma de abordar la fisioterapia más profunda, más delicada, ¿sí? Más satisfactoria también para el cliente. Así que todos ganan progresivamente y sueltan algo que realmente era una carga, ¿no? mm, esto me enlaza con muchas frases que leo habitualmente respecto a dedícate a lo que quieres, ponte a funcionar en función de lo que amas, disfruta de tu actividad laboral porque es mucho tiempo de tu vida y muchas horas al día. Y sé que desde la mejor intención todos intentamos hacerlo, pero Mm. luego encontramos muchos dolores, muchas trabas en el camino y muchas resistencias. Y a veces pensamos injustamente que es culpa nuestra, ¿no? Esto de la culpa, ¿no? Esta famosa emoción pegajosa y empezamos a darnos con el látigo y a sentirnos muy mal y a entender a lo mejor falsamente que no somos capaces. Y todo este mensaje para mí tiene mucha esperanza porque verdaderamente desde una profundización en el proceso de autoconocimiento, sí puedes entender mejor cuáles son tus cualidades y para qué estás diseñado, o al menos más que para otra cosa, y desde ahí tomar las decisiones que remen en tu favor. Si tú remas en tu favor, podrás remar más en favor de todos, ¿no? Y esto me parece que es un Mm. mensaje que da mucha esperanza. También para la vida personal, ¿verdad? Porque todos tendremos problemas con los amigos, con las parejas, con los hijos, y cederemos en una serie de cuestiones sobre las que no queremos ceder, pero pensamos que así tiene que ser y porque queremos evitación de conflicto. Es decir, conocer tu perfil y tu fortaleza, autoridad, lo llamaste, me parece, ¿no, Y Rodrigo? autoridad interna, una Autoridad fuente. interna te va a Mm. ayudar en las facetas importantes de tu vida, ¿no? El conocimiento de ti misma, mismo, en tu área personal barra relaciones personales y también para tu trabajo, para tu labor profesional. Sí, sí. A mí lo que me gusta
de este conocimiento es que, por un lado, tiene un aspecto muy mental, muy profundo y muy detallado de todas las características, todo, sí, los perfiles, los tipos, los canales, las puertas, que tiene un montón de detalle. Pero también nos dirige a hacer un gesto de reconocimiento en que somos únicos, es decir, no hay un diseño igual. Cuando te pones a calcular, no es un patrón de todos los generadores son iguales. Cada Justo te lo diseño iba a preguntar. es increíblemente diferente, o sea, no, es impresionante esto. Entonces, cuando empiezas a comprender eso y pasan los años y ves pasar miles de cartas distintas, empiezas a ver que hay que valorar esta versión que te ha tocado porque es irrepetible, no, no hay otro igual. Y eso es un gesto, vamos a decir, como de amor propio, de poder, no estoy hablando de orgullo, sino de regenerar el autoestima desde un lugar sano y regenerarla desde un lugar de amar la versión que uno es, amar lo que uno es a diferencia de otras opciones que hay en el mundo. Entonces, honrar eso es empezar a, bueno, a amigarse con tu naturaleza y empezar a aceptar también que a veces nos hemos acostumbrado a ciertos hábitos que no son tanto nuestra cosa, que son algo que nos tocó transitar como aprendizaje, que son más por ahí de papá o de mamá. Esto en el diseño se ve quirúrgicamente, porque cuando lo abres, muchas de las partes que hay en blanco, que la gente dice, ay, esto no tengo el centro de la raíz. Lo tienes, pero como está en blanco, digamos, se llenó de las memorias o del aprendizaje de otras personas. Y claro, ahí tienes a toda la familia dentro en forma de hábitos de estrés o de todo, si estamos hablando de la raíz, ¿no? Pero en resumen, lo que estoy intentando decir es que es muy valioso que exista una persona justo como tú. No porque hagas algo, antes de que hagas algo con ello. Eso ya es valioso, que exista tu versión y aprender a amar esa versión, a aceptarla, a integrarla, es súper sanador para la persona. Sí, total. Al final, esto a lo que te refieres enlaza con una mejor relación, sí o sí, contigo y con ese concepto que más o menos entiende todo el mundo de la autoestima. Y hay una gran mayoría que se mueve de una forma contraria, desde lo que le falta, desde la falla que tiene, desde lo mal que lo está haciendo, desde la capacidad que no alcanza o piensa que no tiene disponible o que no está a su alcance y es una forma mucho más eh, amorosa, yo diría que saludable y compasiva de establecer una relación con uno mismo, que al final es la base de todo. Genial. Bueno, pues vamos con las preguntas finales. Este podcast se llama No vale callarse, así que yo te voy a preguntar qué cosa te has callado y que el hombre que eres hoy ya no volvería a callarse más. Qué buena pregunta. Mm, yo creo que esto es algo que a veces me he callado en el pasado, pero no es una cosa en concreto, son como momentos de incomodidad, donde notas que algo no es verdad, que te lo están diciendo en la cara con toda, no con confrontación, con mala intención, pero te están diciendo algo que no es verdad. Y yo en el pasado era como, bueno, por no conflictuar, por no chocar, por no... Y a lo largo del camino aprendí que eso era aún peor, porque estabas como validando, aprobando, ¿sí? Perpetuando esa idea y esa confusión. Entonces, me gusta y cada vez disfruto más de no callarme cuando veo algo que no es verdad, sin la necesidad de señalar a nadie, de culpar a nadie, pero de expresar cómo lo veo yo, cómo es para mí. O sea que es como una confrontación que no busca guerra, pero que busca conservar la honestidad, por decir así. Esto es algo que me lo ha aportado más el diseño humano que otra cosa, ¿no? O sea, poder ver la importancia de no callar cuando es que algo no, eso no es así. Perdón, pero no. Que bueno, priorizar ese valor por encima de a lo mejor mantener la buena relación o la evitación del conflicto, que es algo que todos hemos hecho en algún momento, ¿no? Entrar en este punto y lo haces de una forma muy bonita. Entiendo que asumiendo que si se genera un cierto malestar, lo asumes perfectamente,
pero prefieres hacerlo de este modo en este momento. En mi experiencia la mejora la relación, la mejora mucho porque eso es como que te acaba acercando un poco a la persona. Y a veces cuesta mucho hacerlo, o sea, cuesta mucho empezar a decirlo o comentar eso. A mí nunca se me ha dado bien. Entonces, hay una forma en donde encuentras la manera de expresarlo sin faltar a la verdad. Y eso al final tiene un resultado positivo. Es como que acabas con mayor confianza con el otro, aunque no te acabes poniendo de acuerdo, pero te das cuenta que no hay como dos mundos, sino que hay un intento de encuentro o de verdad. Y en mi experiencia me ha dado más efectos positivos que negativos. Gracias por compartirlo, gracias por compartirlo. Y a mí eso me lleva a un tema que me gusta muchísimo y sobre el que siempre me gusta trabajar con la gente, que es el de la comunicación funcional. Y esto que acabas de decir es muy interesante porque a veces por establecer la buena relación o mantenerla o quedarte en un lugar por miedo y por otra serie de cuestiones más neutral ante la incomodidad o el posible conflicto al que tienes miedo, cuando entras en ese mundo y gestionas la incomodidad que se produce, es verdad que aunque no se produzca acuerdo, desde esa comunicación funcional, sí se pasa a otra forma de relación. Es, Mm, es totalmente así. Es difícil de ver cuando no lo has experimentado. Así que invitamos a la gente que nos está escuchando que lo haga, que lo pruebe de esta misma manera, porque, porque es otra forma y te deja mejor y deja mejor la relación. También yo siento que es así. es así, es así. Con respeto, con paciencia, porque a veces hay como un timing o una forma de expresarse que a veces uno tiene que encontrar las palabras o cómo hacerlo, pero es muy liberador, es mucho peor evitar la confrontación y estar ahí con eso dentro, porque eso construye básicamente distancia. Mm. Sí, 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 total. ¿Qué proyecto o qué persona o uniendo persona y proyecto nos propones para que traigamos al podcast que tú sientas que es una aportación de valor, que es un mensaje bonito para compartir con la audiencia, para abrir al mundo? Mm. Esto me hace pensar mucho, pero mira, no sé por qué me viene esta persona, porque realmente se dedica a algo que no sé si lo conoces, que es el tema de Curso de Milagros, que no tiene nada que ver con el... Sí, claro, sí, sí. Pero no sé si la conoces, es María Ibars. Me suena Y mucho, María. María Ibars, aparte de ser una persona que tiene una luz, un corazón enorme, es alguien que tiene la capacidad de hablar de ese tema que para mucha gente suena muy esotérico, prácticamente religioso. Sí, para algunas personas un poco psicomágico, extraño, sí. Y tiene un lenguaje además como muy cristiano. Entonces hay gente que dice esto que me está leyendo aquí como una cosa de la Biblia, no entienden un poco. Sí. eh, y ella tiene la virtud de traducirlo a un lenguaje universal y de poder hablarlo desde un lugar muy transversal, muy transpersonal, muy horizontal y, y poder ayudar con ese tema del lenguaje tan particular que tiene el Curso de Milagros y trasladar lo que es la enseñanza metafísica del curso. O Mm. sea, cuál es la enseñanza para la mente, para el corazón. Y yo creo que ella tiene una virtud ahí, no sé por qué me viene. Mira, conozco muchísima gente por la plataforma, por ser libremente, que han pasado muchas personas, maestros que se dedican, pero me viene que ella sería, sí, sería un aporte muy, muy curioso, muy interesante. Pues genial, te lo agradezco y lo recibo de todo corazón. Y bueno, nos pondremos en contacto con María y ojalá le apetezca venir a compartir una conversación y hablarnos de todo esto, que es un tema también bien interesante y es verdad que a veces es un poco árido para las personas que no saben muy bien de qué va, porque es verdad que tiene su propio lenguaje. Bueno, el niño que sigue viviendo dentro de ti, naturalmente. ¿Qué te dice ahora cuando ves la persona en la que te has convertido? ¿Qué me dice? Yo creo que me dice...
Sí, como que valore o recuerde el juego y que valore y que recuerde el disfrute de hacer algo solo porque te gusta, porque mola y porque eso sí, y por pasársela bien un rato. O sea, no porque tienes un objetivo o porque tienes que, sí, estás en un tren de vida que te dedicas a una cosa. Poder tener esa soltura que todos tenemos de niños de repente, sí, ver algo, ponerse a jugar con algo porque sí, por algo espontáneo. Creo que esa naturalidad de jugar a lo que sea es lo que me dice y sí, y es algo que todos tenemos que cuidar, no perderlo. Desde luego que sí, sin buscar nada más. Mm, Hacerlo por el placer de hacer eso en ese momento, sea lo que sea, y divertirte con eso y estar plenamente en esa actividad. Genial, muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Dónde podemos encontrarte? Acabas de citar tu plataforma. Cuéntanos tu página y tus redes sociales para que las personas que tengan interés puedan asomarse a verte y a contactar contigo. sí, en rodrigosala.com o en serlibremente.com, en ambos sitios está representado lo que hago. También estoy en Instagram, am, pero en las plataformas es donde hay más información, perdón, en las plataformas en las webs, ¿no? Sobre todo en rodrigosala.com y en serlibremente.com, donde hay la información más detallada de las distintas facetas de lo que hago, ¿no? El diseño humano para familias o diseño humano para empresas o para lecturas individuales. Entonces ahí está bien puesto y bueno, muchas gracias también a ti, Ana, por tu cercanía y por tus preguntas y por invitarme a participar de esto. Gracias a ti por estar y por abrir este tema tan generosamente, brindando a abrir información, a compartir perfiles, incluso ilustrarlos, que las personas también lo pueden ver si van al canal de YouTube, y por ayudarnos a todos a conocer un poquito mejor qué es el diseño humano, en qué consiste, cómo nos va a poder ayudar y sobre todo cómo puede aportarnos una información de valor en este camino de autoconocimiento que yo creo que vamos haciendo todos, algunos de una manera más conscientes que otros, y eso nos ayuda a acercarnos más a la persona que de verdad somos, ¿no? O a esa esencia más personal y nos permite pues movernos un poquito por aquí y transitar de una manera, pues yo pienso que más liviana, más ligera y ojalá más saludable. Así que muchas gracias por abrir este tema y espero que hasta pronto, Rodrigo. Hasta pronto, Ana. Muchas gracias a ti. Chao, chao. No vale callarse. Un podcast de Ana Bayo para construir relaciones saludables y expandir tu voz.